Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a esta nueva lección de GYC. Es la lección número 3, llamada. El Evangelio eterno. Muy bien. Acá estamos presentes su servidor. Comenzamos por Alan, presentate. Bueno, mi nombre es Alan Mato y trabajo como ingeniero, ingeniería clínica en un sanatorio. Muy bien, Dani. Bueno, mi nombre es Dani y yo trabajo como informático en el sanatorio, al dentista. Yo soy Adrián Lugo, estoy estudiando kinesiología. Les habla su servidor. Muy bien. Ahora comenzamos con una oración. ¿Te puedo pedir la oración, Dani? Oremos. Querido Padre, que estás, gracias porque podemos estar aquí, estudiar tu palabra y para que podamos entender qué significa esto del Evangelio eterno y para que podamos aprender las lecciones y ponerlas en práctica. También te pido que nos ayude, que venga el Espíritu Santo junto a nosotros para que podamos explicarlo fácil y que sea fácil de entender. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para comenzar esta lección, vamos a abrir nuestras Biblias en el texto base, en el versículo de memoria, que sería en Apocalipsis 14:6. Bueno, les leo Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo. Ok, en este versículo se encuentra resumido básicamente casi todo el plan de salvación que se debe diseminar por todo el mundo, básicamente. En este mensaje encontramos lo que sería la gracia, lo que sería el perdón de Dios, su plan de salvación, que es que Jesucristo venga a morir por nosotros. Ahora, una pregunta para Alan. ¿En qué sentido la gracia es más que solo perdón para las personas del mundo? Muy interesante la pregunta de Adrián. Apocalipsis siempre lo relacionamos con imágenes, figuras raras, bestias, versículos a veces un poco complicados, pero a la vez tenemos versículos muy sencillos y muy claros como el de esta semana, ¿no? Y siempre el centro es Jesús, Jesús y su gracia. Está repetido y enfocado muchas veces en Apocalipsis, ¿no? Y el tema de la gracia o el sacrificio de Dios por nosotros es uno de los temas centrales de Apocalipsis, ¿no? Y también en el mensaje del ángel, ¿no? Este mensaje del ángel habla de la gracia, del sacrificio de Dios. Y la pregunta era, ¿por qué es más que solo perdón? Realmente Dios murió por nosotros para perdonarnos el pecado, ¿no? Pero Dios no quiere terminar ahí. No es un médico que tenemos una enfermedad, que no podemos hacer nada, tenemos un médico que nos ofrece la cura, pero no quiere curarnos y nada más, ¿no? Dios quiere que después de esa cura, después de ese regalo que nos dio la salvación, Él quiere tener una relación con nosotros, con el ser humano. Quiere tener una relación diaria, quiere eh, in- estar inmerso en nuestros planes, en nuestra vida y que nosotros nos dejemos guiar por Él. Adán y Eva pecaron y ahí empezó el plan de salvación en ese principio, pero antes del pecado, Adán y Eva tienen una relación con Dios, una relación diaria, una relación de tipo familiar, una relación de amistad. Después del pecado se rompió, Dios dio la solución, murió por nosotros, pero Dios quiere tener esa relación y Él murió por nosotros y Él quiere recuperar esa relación, ¿no? Entonces, acá en Apocalipsis Dios nos invita, ¿no? Que nosotros prediquemos ese Evangelio eterno, que es yo les di, morí por ustedes, les di el regalo, pero Dios quiere, aparte de eso, restaurar esa relación que se perdió. Muy buena explicación, Alan. Ahora, una pregunta para Dani. ¿En qué sentido la gracia es más que un poder transformador? Bueno, la gracia de Dios es más que un poder transformador en el sentido en que nos ofrece una relación íntima con Dios y nos da acceso a su presencia. La Biblia nos enseña que es un regalo que nos hace posible tener una relación personal con Dios. Hebreos 4:16 nos dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que lo necesitemos. Nos da acceso a la presencia de Dios.
lo que significa que podemos tener una comunión con Él y experimentar su amor, su paz y gozo. A través de la gracia podemos tener esta relación con el Creador y nos permite acercarnos más a Él. Por lo tanto, se refiere más al sentido que nos ofrece una relación personal y acceso a Él. No tanto como algo, y la gracia nos salvó, no. Nos da un poquito más, nos habilita a tener esa relación especial con Él que tanto necesitamos en día a día. Muy bien, interesante aporte. Ahora, una pregunta que le responde su servidor. ¿En qué aspectos de tu vida se demuestra la gracia de Dios? Aparte de ser un regalo de Dios, también es casi como un estado, como mencionó Dani. La gracia puede ser bendiciones inesperadas o esperadas también. También se puede ver en el perdón de las demás personas, el perdón humano y en el perdón divino, digamos. Desde el nacimiento se puede ver la gracia de Dios al un embarazo de riesgo que tiene una madre, por ejemplo. Una situación de gracia sería que el bebé nazca sano al final de todo, y más aún si es dedicado a Dios. La bendición de la educación. La gracia se puede experimentar de varias formas. Eh, a veces uno cuando ya conoce a Jesús, esa gracia se vuelve mucho más alegre, se vuelve una dicha ya de lo que sería la gracia. Ahora, una pregunta dirigida para Dani. Eh, Primero para Dani, después responde el punto de vista de su servidor y después el punto de vista de Alan. ¿Qué función podrías tener y cómo puedes llevarla a cabo de la mejor manera general para ayudar a difundir el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo? En resumen, para esparcir el mensaje del tercer ángel. Bien, ¿qué función podríamos tener? O sea, podría tener. Hay que pensar en que esto es algo diario, algo que tenemos que realizarlo concienzudamente. No es algo que sale espontáneo. O sea, nos tendríamos que sentarnos, pedir ayuda a Dios, pedirle que nos guíe y a medida que se den las situaciones, decidir hacerlo. No es algo que sale espontáneo, como ya decía, sino que es algo que yo tengo que decidir. O sea, yo voy a hacer el esfuerzo de dar el mensaje a mi vecino, dar el mensaje en el trabajo. Si yo no decido hacer esa parte, no importa dónde esté, no va a funcionar. Es decir, para dar el mensaje, para ayudar al mensaje, yo necesito decidir hacer eso y puede ser cualquier cosa. Hablar al vecino, repartir un libro, predicar, lo que sea. Pero si no tengo la base de decidir hacer eso, no importa lo que haga, o sea, no va a funcionar. O sea, yo tengo que decidir primeramente repartir el mensaje de Dios. Muy bien, respondiendo la misma pregunta, más o menos. Si uno mismo no está lleno de, de lo que tiene que compartir, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo puedo entregar algo que no tengo? Eh, para llenar esa función y que pueda compartirla a los demás, puede ser saliendo de mi zona de confort, casi como lo dijiste vos, que si no me animo, no lo hago en el momento, no tiene efecto. Puede ser, puedo aportar participando en programas de colportaje, teniendo esta misma parte en Inverse, de lo que sería en repaso, publicando en otras redes sociales, pero justamente para que eso funcione, hay que tener una conexión con Dios y escuchar el Espíritu Santo. Alan, ¿vos qué opinas? Realmente es interesante. Podemos repasar Mateo 28, que es muy conocido, pero son palabras muy parecidas al Apocalipsis, ¿no? Palabras de Jesús, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo bueno que es que nos dio un trabajo Dios. Muchas veces cuando tenemos un trabajo y nunca lo hicimos o estamos solos, nos cuesta, ¿no? Pero acá dice que Dios nos va a estar acompañando en esa tarea. No vamos a estar solos, ¿no? Entonces, lo bueno, lo principal es eso. Tenemos ayuda y tenemos que pedirle todos los días a Dios que nos ayude. Pero tener la misión en mente. Si yo no tengo en mente la misión, qué quiero hacer, muy difícil que lo haga. Voy a esperar que salga solo, no. Pero pedirle a Dios día a día, Dios, ayúdame, quiero llevar tu mensaje, quiero compartir. Y lo bueno es que la iglesia tiene muchísimas formas y métodos, ¿no? Puedo sentirme no cómoda en una, pero sí cómoda en otra, ¿no? Hay ministerios para trabajar con los niños, hay ministerio de educación, gente que le gusta trabajar con escuelas o en educación, en universidades. Está la parte de salud, gente que lleva el mensaje por el método, por la parte de salud. Están los canales o los medios de comunicación, radios, canales de televisión. Está el tema de ADRA, que es asistencia a personas que más precisan. Y la mayoría de las iglesias están todos estos departamentos. Entonces, hay muchas formas en las que yo puedo trabajar. Y eso es lo bueno, ¿no? Que la iglesia o Dios dice, bueno, ayuda en la forma que vos sos bueno o qué te interesa. No te esfuerces, muchas veces nos cuesta, ¿no? Así, tengo que predicar, no me gusta. Pero es buscar la forma en la que puedo ser útil y con mis dones, con mis talentos, ver de qué forma puedo ayudar, ¿no? Entonces eso es lo bueno, hay muchas formas, hay muchas herramientas, pero lo bueno es que Dios nos va a estar acompañando en esto, ¿no? No es la tarea que Dios nos dejó, se fue y dice, bueno, encárguense. Él quiere estar acompañándonos en el proceso y como decía Dani, es día a día pedir a Dios que nos acompañe, que nos ayude, que nos inspire, que nos ayude a realizar esta tarea. Y muchas veces tenemos tareas o planes muy buenos y no le invitamos a Dios a acompañarnos, ¿no? Entonces lo bueno es que cada vez que hagamos un plan de predicación, un plan misionero, oremos en la previa de ese plan y que pidamos la compañía y la dirección de Dios, que Él prometió estar con nosotros. Muy bien. Para responder estas preguntas nos basamos en Primera de Corintios 15, 1 al 4, Romanos 3, 24 al 26, Primera de Pedro 1, 18 al 20, Mateo 28, que mencionó Alan, Mateo 28, 19, 20, Hechos 1 al 8. Así que si quieren profundizar más sobre estos temas mencionados, pueden buscar los versículos mencionados anteriormente. Ahora, en base a todos los ministerios que mencionábamos, las funciones que podemos tener para esparcir el Evangelio, la siguiente pregunta, que va a comenzar respondiendo Dani, ¿dónde puedes de manera personal compartir el mensaje del Evangelio de Cristo? Así de manera personal, lo que uno haga día a día, esta más como opinión personal. Bien, el día a día no hay mucha ciencia, no hay algo espectacular, es simplemente el día a día. ¿Qué pasa en el día a día? Hablar con el vecino, invitarle a la iglesia, invitarle a un grupo pequeño, compartir alguna en familia también, ahí se puede hablar. Se puede hacer alguna actividad para la comunidad, ir ahí tranquilamente. Y así, cuando uno está realmente unido a Dios, las cosas salen de forma natural, de manera que uno quiere compartir en cada momento de situación en que está pasando nuestra vida. Es un deseo y es algo que nos ayuda a mantenernos fiel también en las cosas de Dios. Muy bien. Em, en mi caso, por ejemplo, de lo que sería de manera personal, compartir de Dios en el día a día, también yo que estoy en el ambiente universitario, justo del lado de salud, uno ve la, toda la ciencia que hizo Jesús para crear el ser humano, cómo es la máquina maravillosa. Y uno puede entrar desde ese lado para, por ejemplo, repartir libros de salud, de lo que sería cuidado del cuerpo, cuidado de la alimentación, que de por sí es como uno debería cuidar el templo del Espíritu Santo. Y ahí uno se va adentrando en cómo Dios quiere cuidar mi cuerpo, cómo Dios quiere cuidar mi cuerpo de forma integral, no solo física, sino mental y espiritual.
Ese es un tema del día a día que uno va teniendo materias y así. También uno cuando comparte con amigos, a mí me pasa, por ejemplo, que no hago actividades seculares en los sábados propiamente, algunas actividades por ejemplo, de la facultad que caen viernes a la noche, y es como, no, no puedo por convicción religiosa, ¿qué convicción religiosa? Entonces uno le explica, eso es más o menos lo que me toca vivir día a día. Y para vos, Alan, ¿cómo sería esta situación? Creo que lo primero es, todos tenemos personas con las que en el trabajo, en el estudio, nuestra vida social, tenemos personas que nos rodeamos y que vemos seguido, ¿no? Creo que lo principal es que sepan que somos cristianos. Muchas veces es como si fuera un secreto muy guardado que nadie sepa que creo, que no creo. Entonces creo que es hablar abiertamente de nuestras creencias. Muchas veces la gente no quiere que le estemos predicando todo el tiempo, pero por lo menos que sepan, ¿no? Y después ir viendo las oportunidades, ¿no? Quizás en vez de estar todo el tiempo hablándoles y que la gente genere rechazo, es que ellos sepan y cuando están pasando una situación difícil, familiar, que nos cuentan, bueno, voy a orar por vos, nos cuenta, estoy preocupado por esto, bueno, puedo orar por vos, eh, tengo un problema familiar, entonces estar en los momentos difíciles de las personas y ahí invitarlos, ¿no? Y creo que, como decía Dani, los grupos de amigos, es, sería bueno que ahora casi todos los que estamos viendo esto somos jóvenes, en nuestra iglesia tengamos un grupo de amigos que nos juntemos una vez por mes, cada 2 meses, a tomar unos tererés, unos mates, a comer algo, compartir unos alimentos y discutir algunos temas de la Biblia. Y son lindos momentos donde podemos invitar a conocidos que quieren saber. A veces a la iglesia es difícil, traemos a alguien y muchas veces puede generar rechazo, no quiere venir, pero si yo lo invito a mi casa, que nos vamos a juntar con otras personas que son cristianas a discutir de un tema, un momento amigable, es una buena forma, ¿no? Pero para hacer eso e invitarlos, tengo que tener ese grupo armado. Entonces, creo que sería bueno, ¿no? Que cada uno de nosotros o que cada uno de nosotros tengamos un grupo de amigos que nos juntemos a, a sociabilizar y también hablar un poquito acerca de la palabra de Dios. Y es una buena forma de que cuando hay personas de nuestro grupo que se interesan, primeramente invitarlo ahí para derribar prejuicios, ver que no somos gente rara, que no creemos cosas tan raras. Y es una buena forma, ¿no? Pero creo que cuando las personas están necesitadas, con algún problema, es un buen momento donde no nos van a rechazar una oración o compartir nuestra fe, nuestra esperanza. Son momentos que tenemos que estar atentos para poder ayudarlos, ¿no? Jesús ayuda a las personas en sus necesidades. Entonces, ahí es mucho más fácil entrar con el mensaje que en momentos cuando la persona está bien o no tiene ninguna necesidad. Bien, esa es una buena forma de integrar a las personas y hacer integrar a Dios. Ahora, eh, voy a hacer unas preguntas más dirigidas, más directas para que respondamos cada uno. Una pregunta que me gustaría aclarar por mi lado. ¿De qué manera el Evangelio da significado y propósito a nuestras vidas miserables, breves, a veces corrompidas, dañadas y frustrantes? Después de todo, ¿quién está exento de todo esto en su vida? Primero que nada, nadie está exento. Em, el Evangelio le da un significado mucho más profundo porque muchas personas tienen esa duda de qué hay más allá de la muerte, por qué últimamente da igual si haces lo que está bien socialmente, lo que está mal socialmente. Bueno, la Biblia lo aclara, aparte de que todo me es permitido, pero no todo me conviene. eh, Eso puede ayudar a sobrellevar lo que tenemos, las cosas negativas que tenemos en la vida. Porque en este mensaje, los tres ángeles del Evangelio Eterno, se encuentra la promesa de que se puede vivir una vida mejor estando acá en la tierra y a pesar de que te toquen cosas malas, tienes un soporte en Jesús. Y, y aun cuando se acabe esta vida, hay otra más allá que tenemos que ir sembrando desde ahora. Así que todo siempre puede ser un poquito mejor. Ahora, una pregunta para Alan. ¿Qué tiene de eterno el Evangelio? Bueno, es interesante porque es el título de la lección, el Evangelio eterno, ¿no? Y bueno, me gustó mucho lo que decía la lección, que
a Dios es imposible sorprenderlo, agarrarlo por sorpresa o tenderle una trampa. Dios, en su infinito amor, primero es interesante que nos hizo libres, ¿no? Libres de decidir. Él no obliga a nadie a seguirlo, pero sabía que quizás en algún momento de todos los seres creados, alguien iba a decir, no, mira, yo no te quiero seguir. Y iba a entrar el pecado, y bueno, y él ya tenía pensado, ¿no? Hay varios versículos que aparecían en la lección, pero uno es, tenemos en Tito, el capítulo 1, el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice, desde antes del principio de los siglos, Dios ya tenía este plan de salvación, este evangelio. Entonces, dijo, bueno, un día dijo, bueno, voy a crear a los ángeles, pero si se rebelan o tienen algo, voy a tener este plan. Voy a crear al ser humano, pero si el ser humano se revela y entra el pecado, tengo este plan. Entonces, el pecado no lo agarró por sorpresa a Dios, no lo quería, Dios no lo creó, pero no lo agarró por sorpresa, ella tenía un plan, ¿no? Y cuando pecaron, ya le dio la solución al ser humano. Y eso es lo bueno, ¿no? Lo mismo pasaba con Jesús. Jesús, eso es lo que me gusta mucho y me da mucha gracia. Cuando leemos la Biblia, venían los fariseos a querer tender una trampa y decían, bueno, si Jesús nos responde esto, vamos a decirle esto, y si nos responde esto, y le hacían la pregunta a Jesús, y Jesús ya tenía una respuesta que lo dejaba descolocado. Nunca lo podían agarrar mal parado, nunca lo podían agarrar desprevenido, y eso es bueno de Dios, ¿no? A Dios nunca lo agarramos desprevenido. Cuando nosotros vamos con un pedido a Dios, Dios siempre tiene una solución. Dios nunca, no es un improvisado. Nosotros muchas veces sí, pero eso es lo bueno de Dios, ¿no? Y a Jesús tampoco fue un improvisado. Vino en este mundo y cada cosa que hacía tenía un propósito. Y cada vez que le buscaba una trampa o algo, tiene una salida. Me imagino como técnicos que quieren, no sé, tenemos a Messi, a Neymar, jugadores habilidosos, y dicen, ah, bueno, vamos a marcarlo de esta forma. Y Dios como un jugador con mucha habilidad que frente a cada jugada tiene una salida, que es imposible de frenar, que es imposible de marcar, que siempre se inventa la salida, ¿no? Y Dios tenía esa salida ya pensada desde hace mucho tiempo, y cuando entró el pecado, ya lo puso en marcha. Y para Adán y Eva, o antes de la muerte de Jesús, ya tienen que pensar en ese Jesús que venía a morir. Nosotros que nacimos después, ya sabemos que Jesús murió, pero tenemos algo a futuro. Dice Dios, bueno, yo ya lo salvé, ya solucioné el problema del pecado, pero voy a venir nuevamente. Y después, en el cielo, también tenemos un plan a futuro, ¿no? Esto no es algo que pasó en el pasado y terminó. Es algo que pasó en el pasado, que Dios quiere tener una relación con nosotros, siempre tiene un pasado, un presente y un futuro el plan de Dios, ¿no? Entonces el futuro ahora esperamos que Él venga, pero después que Él venga, nuevamente Dios tiene algo pensado para el futuro, o sea, es eterno porque está desde el principio de la fundación del mundo, se está desarrollando ahora y para adelante también sigue, ¿no? Nunca se termina el plan de salvación de Dios o este evangelio eterno y siempre vamos a tener algo más. Nunca vamos a decir, ¿y ahora qué viene, no? Dios siempre tiene una salida para cada problema y es algo para todo el mundo, pero también para nosotros, ¿sí? Para cada problema de nuestra vida, Dios tiene una salida. Nunca vamos a agarrarlo desprevenido con un pedido o con un problema. Dios siempre tiene una salida para la humanidad, pero también para nosotros y para nuestros problemas. Exactamente, siempre tiene una carta bajo la manga. Ahora una pregunta para Dani. ¿Qué significa que haya adventistas del séptimo día en gran parte del mundo? ¿Qué implica esta realidad en relación con cómo Dios ha bendecido nuestros esfuerzos? Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios que estadísticamente hablando, ya el mensaje está llegando a todo el mundo. En cada rincón del mundo hay una persona que sigue la fe adventista. Es una realidad, una bendición de ver cómo se está llegando a todos los lugares del mundo con el mensaje. Y es importante ver cómo va avanzando porque a su vez es una manera que tenemos como advertencia para nosotros de que el fin se está acercando, porque una vez que se llegue a predicar a todo el mundo, ahí vendrá el fin. Dios está preparando en cada lugar del mundo las lámparas, las antorchas, para que se dé el gran clamor, es el último mensaje a todo el mundo en todos los lugares. Se está preparando para eso y por lo tanto nosotros con más razón tendríamos que sentarnos, estudiar la Biblia, dejar de lado todas las cosas que nos roban tiempo y
comenzar a obedecerle a Dios, cumplir su palabra, y a su vez dar el mensaje a otros para que los demás también puedan alcanzar a salvarse. Que justamente, ya que el tiempo se está acabando, tendríamos que redoblar el esfuerzo para llevar el mensaje lo que falta, ya es prácticamente muy, muy poco. Bueno, ahora tengo una última pregunta para ustedes. Agarran la Biblia ustedes y lean Efesios 1:4. Y la pregunta que les hago es, ¿en qué sentido tiene que Efesios 1:4 te diga que antes de la creación del mundo ya había sido elegido por Cristo para salvación? ¿Por qué es tan importante esto? Muy bien, esa pregunta queda para estudiar cada uno en su casa y profundizar más en todo lo que hemos leído. Así tenemos esta confianza de que todo está bajo control, que Dios tiene siempre una carta bajo la manga, en especial para sus hijos que aún siguen bajo sus alas y en confianza con Él. Así que bueno, se acabó la lección por hoy. Te invitamos a que sigas estudiando tu lección y nos vemos en el siguiente programa. Continúa este diálogo en casa con tu escuela sabática o grupo pequeño. Hasta la próxima semana. Nos vemos en un nuevo capítulo de Inverse.